Cómo tener una imagen propia sana. Según la mayoría de los criterios, Carly no debió haberlo logrado. Con sobrepeso y con una pierna más corta que otra, como resultado de un accidente en su niñez, Carly era la única mujer que había sido empleada en un área en la que predominaban los hombres. Tuvo que ganarse el derecho de ser escuchada casi a diario. Algunas personas se reían de su apariencia o su manera de caminar. Algunas hacían comentarios despectivos a sus espaldas. Algunas la trataban mal en su misma cara, pero Carly no hizo mucho caso. Ella sabía quién era y ella sabía que hacía muy bien su trabajo. Así que cuando otras personas intentaban menospreciarla, ella las veía como las personas con el problema. Tenía un nombre para aquellos que trataban de hacerla sentir menos, que era emocionalmente minusválidos. A pesar de los factores en su contra, Carly siguió recibiendo ascenso tras ascenso, hasta llegar a ser la jefa de su compañía y una experta muy solicitada en su área de trabajo. ¿Cómo lo logró? El secreto de Carly es su propia imagen increíblemente positiva. Como cristiana consagrada, Carly cree que ha sido creada a la imagen de Dios y que Él le ha dado un valor intrínseco a su vida. No busca la aprobación de otras personas, ni depende de los halagos de sus superiores o compañeros para sentirse bien de sí misma. Inteligente, amable, buena comunicadora y demasiado competente en su trabajo, Carly vive con una sonrisa. Mientras otros se quedan boquiabiertos ante su actitud, Carly está viviendo su mejor vida ahora. Tienes que desarrollar una imagen propia sana. Eso significa que usted tiene que basar su autoestima en lo que dice la palabra de Dios tocante a usted, en lugar del estándar falso y cambiante como lo sería la vecindad en la que vive, el modelo del coche que conduce o las opciones de los que tienen poder e influencia. ¿Cómo se ve y cómo se siente respecto de sí mismo? Tendrá un tremendo impacto sobre qué tan lejos llegue en la vida y se cumple o no su destino. La verdad es que nunca llegará más allá de la imagen que tiene de sí mismo en su propia mente. ¿Cuál es su imagen propia? Con todo el interés en lo que es estar consciente de sí mismo hoy en día, es fácil confundirse a causa de la terminología. ¿Mi imagen propia será lo mismo que mi autoestima y que el concepto de mí mismo? ¿Cómo se mide mi valor? Aunque a los psicólogos clínicos les encanta dar definiciones minuciosas a estos términos, la mayoría de la gente intercambia las palabras imagen propia, autoestima, concepto de sí mismo y valor propio. Para nuestro objetivo, eso está perfectamente bien. Autoestima, pues, es aquel profundo sentimiento que usted tiene sobre sí mismo. Es cómo se estima usted mismo, su opinión sobre su propio valor, qué tan importante o valorado piensa ser en esta vida. Es el sentir que dice, me gusto, me caigo bien, o no me gusto, me caigo mal. De igual manera, su imagen propia es como una pintura suya hecha por usted mismo. Es quién y lo que usted se imagina ser. Es interesante que su imagen propia pueda o no ser una reflexión verdadera de quién es en realidad, pero es como usted se percibe ser. ¿Quién cree que es usted? Indudablemente, la imagen propia sana de un individuo es un factor clave al ver su nivel de éxito y contentamiento. Esta es la razón por la que es tan importante su concepto de sí mismo. Probablemente usted hablará, accionará y reaccionará como la persona que usted piensa ser. Los psicólogos han comprobado que uno actúa más conscientemente de acuerdo a la imagen que se tiene de sí mismo. Claro que aun y cuando alguien tenga un concepto de sí mismo muy negativo, de vez en cuando saldrá del molde y ganará un contrato muy grande. Hará una nueva amistad o anotará un gol en el día de campo de su compañía. Y al contrario, aun los individuos que tienen una imagen propia sana pueden equivocarse de vez en cuando. Pero por lo general, su mente completará el cuadro que usted le manda a hacer de usted mismo. Si usted se percibe como alguien sin cualidades, sin importancia, insignificante, sin atractivo, inferior o inadecuado, probablemente actuará según sus pensamientos de usted. Si su valor propio está bajo,
Se imaginará como alguien que nació para perder, un fracasado que no merece ser amado ni aceptado. Dirá cosas como: nunca puedo hacer nada bien. ¿Por qué yo? Nunca seré alguien de importancia. Estas son solo algunas de las frases que denominan la conversación de una persona con baja autoestima. En cambio, los individuos que se ven como Dios los ve, normalmente están contentos con quienes son. Saben que han sido creados a la imagen de Dios y que Él les ha coronado con gran honor. Están contentos con ellos mismos porque saben que Dios les ama y que Él está contento con ellos. Con toda sinceridad pueden decir: gracias, Padre, por haberme creado de la manera que me creaste. Yo sé que tienes un plan y propósito para mí, y prefiero ser yo que cualquier otra persona del mundo. Me has prometido que tienes cosas buenas planeadas para mí, y estoy emocionado por descubrirlas. Su imagen propia no es una parte física de su cuerpo, es más como un gobernador subconsciente que controla sus acciones y cómo acciona. Funciona como el control automático de velocidad de un automóvil. Una vez que se activa el mecanismo a una velocidad de 120 km por hora, el coche disminuye y aumenta su velocidad según la necesidad. Pero el control automático siempre hará que el vehículo regrese a la velocidad establecida. De igual manera, cuando usted excede su expectativa o llega un poco más allá, su imagen propia le regresará a los límites establecidos. Si usted se queda corto del límite establecido, su imagen propia le levantará. ¿De dónde recibe su imagen propia? Es irónico que su imagen propia actual puede ser el resultado de lo que otra gente ha dicho de usted, como sus padres o amigos le vieron, o puede ser el resultado de las imágenes que usted mismo ha impuesto sobre su persona, como retratos que usted ha creado de usted mismo en su propia mente, tocante a su personalidad, su apariencia, sus habilidades o sus logros. Cada persona tiene una imagen de ella misma. La pregunta es: ¿su imagen propia va de acuerdo con lo que Dios dice de usted? Dios quiere que tengamos una imagen propia sana y positiva, que nos veamos como tesoros sin precio. Él quiere que nos sintamos bien de nosotros mismos. Dios sabe que no somos perfectos, que tenemos faltas y debilidades, que todos cometemos errores. Pero las buenas nuevas son que con todo eso Dios todavía nos ama. Él nos creó a su imagen y de continuo está moldeándonos, poniendo su carácter en nosotros, ayudándonos a ser más como la persona que Él es. Por eso, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, con todo y faltas. No porque somos egoístas o porque queremos disculpar nuestras faltas, sino porque nuestro Padre Celestial nos ama de la misma manera. Puede andar con la cabeza en alto y caminar con confianza sabiendo que Dios le ama incondicionalmente. Su amor por usted se basa en lo que usted es, no en lo que usted ha hecho. Él le creó como un individuo único, porque nunca ha habido ni nunca habrá otra persona exactamente igual a usted, aun y si es gemelo. Y Él lo ve como su única obra maestra. Dios también lo ve como un campeón. Él cree en usted aún más que usted cree en usted mismo. Muy seguido sentimos que Dios nos está diciendo que Él tiene una tarea grande para nosotros, pero a causa de nuestra imagen propia negativa decimos: Dios, yo no puedo hacer eso, no soy nadie. Tienes que buscar a alguien más calificado, alguien con más educación. Dios, yo no tengo lo que requiere esa tarea. Esa fue la respuesta de un hombre en la Biblia llamado Gedeón. Un ángel se le apareció a Gedeón y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Aunque usted no lo crea, así es como Dios le ve a usted también. Él lo ve como alguien fuerte, valiente, exitoso y vencedor. Ay, Joel, él no diría eso respecto a mí, dirá usted. Yo no soy ninguna de esas cosas. No soy fuerte, no soy exitoso. ¿Valiente? No me haga reír. Creo que Dios le dijo esas cosas a Gedeón porque era alguien con seguridad y confianza, porque era un gran líder. No es así.
Cuando el ángel siguió explicándole a Gedeón cómo Dios quería que él salvara al pueblo de Israel de los madianitas, un pueblo pagano y cruel que se había infiltrado en su tierra, Gedeón demostró su verdadero carácter. Esta fue su respuesta. ¿Cómo esperar que salve el pueblo de Israel? Yo soy de la familia más pobre de toda Manases, y soy el menor de la casa de mi padre. ¿Se le hace conocido? Pero es interesante notar la diferencia entre la manera que Gedeón se veía a sí mismo y cómo le veía a Dios. Aunque Gedeón se sentía un hombre sin cualidades, lleno de temor y falto de confianza, Dios como quiera se dirigió a él como un guerrero lleno de valor audaz. Gedeón se sentía débil, Dios lo veía fuerte. Gedeón sentía que no reunía las cualidades necesarias, Dios lo veía como calificado para el trabajo. Gedeón se sentía inseguro, Dios le veía con la confianza y osadía necesaria para guiar a su pueblo en la batalla y salir victorioso. Y Gedeón así lo hizo. De igual manera, Dios lo ve a usted como un campeón. Puede ser que usted no se vea así, pero eso no cambia en lo más mínimo la imagen que tiene Dios de usted. Dios lo ve exactamente como es descrito en su palabra. Puede que usted sienta que no reúne las cualidades necesarias, que se sienta inseguro o abrumado por la vida. Quizá usted se sienta débil, temeroso e insignificante, pero Dios lo ve como un vencedor. Considere esto. Usted puede cambiar la imagen que usted tiene de sí mismo. ¿Cómo? Puede comenzar con ponerse de acuerdo con Dios. Recuerde que Dios lo ve como alguien fuerte y valiente, como un hombre o una mujer de gran honra y valor. Él lo ve como más que vencedor. Comience a verse como Dios le ve. Deje de poner excusas y comience a caminar en fe, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Está permitiendo que sus debilidades e inseguridades le detengan de ser lo mejor que usted puede ser? ¿Pone usted excusas de por qué no puede tomar una posición de liderazgo en su trabajo, involucrarse en algún programa de su iglesia local, servir en su comunidad o ayudar a algún amigo con necesidad? Es posible que usted esté permitiendo que sus sentimientos de incompetencia le detengan de creerle a Dios para algo mayor. Dios quiere usarle a pesar de sus debilidades. No se fije tanto en ellas. Fije su mirada en su Dios. Si Dios decidiera usar solo a las personas perfectas, se quedaría sin nadie para hacer la obra. A Dios le encanta usar personas ordinarias, tales como usted y como yo, con todo y faltas, para hacer cosas extraordinarias. Usted puede sentir que no puede en sus propias fuerzas, pero eso está bien. El apóstol Pablo dijo: en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. La palabra de Dios dice que Él siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Él espera que tengamos una vida victoriosa. No le agrada vernos desanimados, con una mentalidad que dice: pobre de mí. De hacer eso, usted está permitiendo que su imagen propia sea moldeada por conceptos que van en contra de la opinión que Dios tiene de usted. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso, y como consecuencia sufren de una baja autoestima, se sienten insignificantes e indignos de recibir la atención de Dios, mucho menos sus bendiciones. Esta clase de imagen propia pobre los detiene de desarrollar y usar los talentos y la autoridad que Dios les ha dado, y les roba de experimentar la vida abundante que su Padre Celestial quiere que ellos disfruten. Es muy común que la falta de gozo y valor que sienten sea un resultado directo de cómo se ven esos individuos a sí mismos. Tenga cuidado de asociarse con o de adoptar las actitudes de personas que, por medio de su forma negativa de ver las cosas y su falta de autoestima, le robarán a usted de la grandeza que Dios tiene para usted. Podemos encontrar un ejemplo clásico de esto en el Antiguo Testamento. Después de que Dios había ayudado a Moisés a liberar sobrenaturalmente a los más de 2 millones de personas del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, atravesaron todo el desierto y llegaron a las fronteras de Canaán, la tierra que fluía con leche y miel.
Acamparon a un costado de la tierra prometida, tierra de ensueño de Dios para ellos. Dios había prometido a su pueblo una posesión próspera y un futuro fantástico. Solo había un problema. Su tierra de ensueño ya contaba con habitantes. Moisés sabía que tendría una batalla difícil por delante, así que mandó a 12 espías a Canaán para averiguar cómo eran los que se le oponían y reconocer la tierra antes de entrar en la batalla. Después de 6 semanas, llegaron los espías con su reporte. «Es justo como habíamos escuchado», compartieron emocionados con los que habían salido a su encuentro. Y todo el pueblo dijo, «Amén». Los espías continuaron con su reporte. «Sí, es una tierra que fluye leche y miel. Vean estas uvas, vean estas granadas. Son las más grandes y las más sabrosas que jamás hemos probado. Y prueben esta miel, ¿no está riquísima?». Y todo el pueblo dijo, «Amén». Ahora llegaron las malas noticias. «Pero hay gigantes en la tierra, y comparados a ellos, nosotros parecemos un montón de saltamontes». Y todo el pueblo dijo, «¡Ay de nosotros!». 10 de los espías dijeron, «Ciertamente fluye con leche y miel, pero no podemos contra ellos. Nunca podremos derrotar a esos pueblos. Están demasiado grandes y fuertes». Y siguieron diciendo, «Moisés, nos veíamos como saltamontes». Fíjese en esa frase, nos veíamos. En otras palabras, comparados con la oposición y los obstáculos que enfrentaron, la imagen mental que tenían de ellos mismos era de un saltamontes pequeño, débil y derrotado, a punto de ser aplastado, sin defensas ante los gigantes que los oponían. Esos 10 espías regresaron con un mal reporte porque se habían enfocado en sus circunstancias. Perdieron la batalla antes de que hubiese comenzado. Pero los otros 2 espías, Josué y Caleb, llegaron con un reporte completamente distinto. Ellos poseían la misma información que sus 10 colegas, pero casi parecía que habían regresado de 2 sitios completamente diferentes. Dijeron, «Moisés, muy bien podremos poseer la tierra», dijeron. «Sí, hay gigantes, y los gigantes son formidables, pero nuestro Dios es mucho más grande. Sí, el pueblo es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte, y con Él bien podemos hacerlo. Vayamos inmediatamente a poseer la tierra». Esta es una verdad tremenda. Usted y yo somos personas que bien podemos. No porque nosotros seamos tan poderosos, sino porque Dios es tan poderoso. Cuando enfrentamos adversidades y problemas en la vida, nos podemos levantar con osadía y confianza, sabiendo que ya que Dios está con nosotros, bien podemos vencerlos. Josué y Caleb no eran unos ingenuos. Habían enfrentado las mismas verdades que habían enfrentado los otros espías. Ellos no negaron que existían los gigantes, la oposición y los obstáculos, pero la diferencia era su actitud. Ellos le creyeron a Dios. Su imagen propia era tal que no les permitía verse como un saltamontes a punto de ser aplastado. No, ellos se vieron como hombres de Dios, guiados por Dios y fortalecidos por Dios. Josué y Caleb tenían los mismos datos que tenían los que dudaban, pero llegaron a diferentes conclusiones. Amigo, Dios ya tiene bastantes saltamontes. Él quiere que usted sea una persona con una actitud asertiva, alguien dispuesto y listo, y que bien pueda hacer lo que Él manda. Es triste que de todas las personas que salieron de Egipto, solo 2 hombres, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida que Dios tenía para ellas. Los demás, excepto Moisés y Aarón, fueron un reproche a Dios. Le trajeron deshonra y como resultado pasaron el resto de sus vidas dando vueltas en el desierto, hasta que murieron. Su falta de fe y su falta de autoestima les robaron del futuro fructífero que Dios tenía planeado para ellos. Recuerde que Dios ya le había prometido la victoria, pero a causa de su imagen propia tan pobre, los hebreos nunca entraron a la tierra prometida. Nunca cumplieron con su destino, todo por cómo se veían a ellos mismos. ¿Cómo se ve usted?
¿Se ve como una persona de éxito? ¿Sana? ¿Animada? ¿Contenta? ¿Se ve como alguien usado por Dios? ¿Se ve como alguien que bien puede hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Fuerte en el Señor y su poder? ¿O ha permitido que entre una mentalidad de saltamontes? La mentalidad de saltamontes dice: nunca lograré nada en esta vida, mis sueños nunca se cumplirán, mi matrimonio no puede ser restaurado, tengo demasiada deuda, nunca saldré del hoyo donde me encuentro. Tiene que aprender a rechazar esos pensamientos negativos y verse como Dios lo ve, como un ganador, un vencedor. Él ve que usted bien puede. Si usted quiere que las circunstancias de su vida mejoren, primero tiene que ver que cambien con sus ojos de la fe. Tiene que verse como alguien contento, realizado y exitoso, viviendo una vida de vencedor. Tiene que entender que usted no es un accidente que va vagando, sin dirección por la vida. Dios tiene propósitos específicos para su vida. Su plan no es que usted pase su vida miserable, deprimido, solo, enfermo y derrotado. Quizás se encuentra tan agobiado por las luchas de su vida que está acostumbrado a estar desanimado. Posiblemente usted ha sido engañado y ha aceptado una vida que es mucho menos que lo mejor que Dios tiene para usted. Quizá en algún momento usted tiene una buena imagen de usted mismo, pero ahora se ve simplemente como alguien que ha sobrevivido. La imagen que Dios quiere que usted tenga de usted mismo ha sido distorsionada. Los espejos a través de los que usted ve, reflejos de las palabras, acciones u opiniones de sus padres, sus compañeros o personas que lo han lastimado, ya tienen grietas muy grandes y le están proporcionando una imagen fuera de proporción y distorsionada de usted mismo. Al aceptar esa imagen distorsionada, se está abriendo a la depresión, la pobreza o algo peor. Si no tiene cuidado, pronto comenzará a pensar que la imagen distorsionada que ve en los espejos agrietados es el reflejo verdadero de cómo debe ser la vida. No esperará algo mejor. No esperará las bendiciones y victorias que Dios tiene para usted. Pasará por la vida sin dirección, aceptando lo que se le venga, sin ningún avance hasta morir. Pero amigo, ese no es el designio de Dios para usted. Dios es un Dios bueno y da cosas buenas a sus hijos. No importa quién lo haya menospreciado o cuánto dolor haya sentido en la vida. No importa cuántos contratiempos ha sufrido. No puede permitirse aceptar que así debe ser la vida. No, Dios tiene mejores cosas planeadas para usted. Tiene que reprogramar su mente con la palabra de Dios. Cambie esa imagen propia negativa y derrotada y comience a verse como un ganador, saliendo adelante. Comience a ver su matrimonio restaurado. Vea su negocio prosperando. Vea a sus hijos gozando las bendiciones de Dios. Tiene que verlo con sus ojos de fe y después se cumplirá. Aprenda a guardar su mente, controlar sus pensamientos y meditar en las cosas buenas de Dios. Si siempre tiene una mentalidad pequeña, cree en poco y espera un poco, entonces recibirá un poco. Y si siempre está pensando en la derrota, el fracaso, qué tan débil es y cuán imposible parezcan ser sus circunstancias, entonces, al igual que aquellos 10 espías en los tiempos bíblicos, usted desarrollará una mentalidad de saltamontes. Una joven me dijo: Joel, mis abuelos fueron pobres y mis bisabuelos vivieron en la pobreza antes de ellos. Y mis padres nunca hicieron nada de su vida tampoco. Creo que esta es la vida que me tocó. Esa es una mentalidad de saltamontes. No, tienes que salir de esa mentalidad de pobreza y cambiar esa imagen propia negativa, le dijo Joel. No permitas que tu pasado determine tu destino o afecte tu propia imagen. Mírate de la misma manera que Dios te ve. Imagínate gozando todas las cosas maravillosas que Dios tiene planeadas para ti. Como dije antes, mi padre creció en una de las familias más pobres que puede haber, que perdieron todo lo que tenían cuando pasaron por la Gran Depresión económica a finales de los años 20 y principios de los 30.
Pero en 1939, a la edad de 17 años, mi padre entregó su vida al Señor. Años después, mi padre me dijo: yo tomé la decisión en ese momento que mis hijos y mi familia nunca tendrían que vivir la pobreza y escasez en la que yo me crié. Y él comenzó a verse diferente. Dejó de verse como el hijo de un pobre, derrotado agricultor sin esperanza, sin educación y sin futuro. Y comenzó a verse como un hijo de Dios. Comenzó a escudriñar las Escrituras para ver lo que Dios decía de él. Mi padre se dio cuenta que Dios tenía planes mayores y mejores para su vida. A través de los años desarrolló un mejor entendimiento de quién era como hijo de Dios y lo que le pertenecía como resultado de esa relación. Comenzó a verse como Dios lo veía. Descubrió que Dios es un Dios que incrementa. Recordando esa verdad, mi papá se elevó del nivel donde había crecido y rompió la maldición de la pobreza de sobre nuestra familia. Pero todo comenzó cuando él captó la visión de quién era a los ojos de Dios. Con razón, levantó en alto su Biblia en cada reunión y decía: esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Quizás se sorprendería si realmente entendiera cuánto quiere Dios bendecirle. Dios quiere que tenga grandes logros en la vida. Él quiere que deje su marca sobre el mundo. Él ha puesto un increíble potencial, dones y talentos dentro de usted, esperando ser usados conforme usted se ve como Dios le ve, saliendo por fe y tomando acción conforme a los sueños y deseos que Él ha puesto en su corazón. Es emocionante, ¿verdad? Usted comienza a verse tal y como Dios le ve. Se está deshaciendo de la mentalidad de saltamontes. Sí, puede ser que tenga grandes obstáculos en su camino, pero su Dios es mucho más grande. Es una persona que sí puede. Está desarrollando una mentalidad de bien puedo, viéndose como el campeón que Dios le hizo. Siga avanzando, siga creciendo. Dios tiene mucho más para usted. Esto ha sido parte del libro Su mejor vida ahora, de Joel Osteen. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: me veo como Dios me ve, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.